Saludos cordiales, estimados profesores, colegas y público en general. Vamos a compartir con ustedes esta parte que se llama Visión dialéctica e implicaciones de riesgo, Agenda 2030. Mi grupo está conformado por la magíster Diomira González, la doctora Saraide Fonseca y quien les habla, el pastor Marcos González, todos doctorantes de la prestigiosa Casa de Estudio Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico Rafael Alberto Escobar Lara, de la Unidad Curricular Sociopolítica y Educación dirigida por nuestro amigo, el doctor Nelson Castillo. Hoy vamos a hablar de la visión crítica de la Agenda 2030 desde la metodología basada en sus 5 dimensiones: persona, planeta, prosperidad, paz y trabajo conjunto. Para entender bien este tema, debemos contextualizar lo que es la Agenda 2030. Cito de la página web de la ONU. En septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a fin de orientar los esfuerzos encaminados al desarrollo sostenible, prestando especial atención, y aquí están las 5 dimensiones que nos toca tratar, estudiar, a las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas en el periodo comprendido entre 2016 y 2030. En la Agenda 2030 se plantean 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas que en su conjunto constituyen un plan de actuación exhaustivo para erradicar la pobreza y garantizar el desarrollo sostenible de forma integrada y equilibrada. La agenda es universal, aplicable a todos los países y tiene en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada uno, y respetando sus políticas y prioridades nacionales. A partir de esto comenzaré a hablar de las dimensiones persona y planeta, y luego expondré mi visión crítica sobre ellas, ejemplificándolas con algunos datos interesantes. La primera dimensión, persona, se enfoca en la reducción de la pobreza y la desigualdad, garantizando el acceso a servicios básicos como la educación, la salud y el empleo. Esto se logra a través de la implementación de políticas públicas que promuevan la inclusión social y económica y que brinden oportunidades equitativas para todos. Mi visión crítica tiene que ver con lo siguiente: no se proporcionan herramientas efectivas para su implementación y seguimiento. No aborda de manera específica las desigualdades dentro de los países, como la discriminación y la exclusión social, lo que puede llevar a una implementación desigual de las políticas. Voy a mencionar 2 ejemplos sin entrar en detalles. En el reportaje de Amanda Rodríguez del País España, fechado el 14 de mayo de 2024, titulado El calvario de un continente con sus enfermedades olvidadas, ¿cómo va a haber dinero para investigación si la prioridad es tener agua y electricidad? Y explica: los africanos encabezan la lista de afectados por las 21 dolencias tropicales desatendidas en el mundo. Los investigadores piden mayor financiación a sus gobiernos para atender especialmente las áreas rurales. ¿Realmente invierten en agua? ¿Por qué tuvo que ir un conocido youtuber norteamericano a África para abrir cientos de pozos de agua, dando una bofetada a la ONU? El segundo ejemplo es de la página web Sataka, que tituló El mapa que explica la desigualdad extrema de Latinoamérica, como el 1% más rico tiene mucho más que el 50% más pobre. Sudáfrica, Chile, Brasil, México y Rusia entre los países con mayor desigualdad en la riqueza del mundo. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica, Venezuela, tenemos el 1% de la población más rica, posee el 33% de la riqueza. Entonces, el asunto es cómo esta primera dimensión de persona se va a cumplir. Luego vamos a entrar con la dimensión planeta. La dimensión planeta se centra en la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Esto se logra a través de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la conservación de biodiversidad y la gestión sostenible de los recursos naturales. Mi visión crítica tiene que ver con lo siguiente: no se proporciona mecanismos efectivos para su implementación y seguimiento. No aborda de manera específica las desigualdades en la distribución de los impactos del cambio climático, lo que puede llevar a una implementación desigual de las políticas. Le voy a colocar un ejemplo. El 17 de mayo del 2024, el Diario de Sevilla reportó que
¿Por qué 2023 ha sido el año más caluroso de la historia del planeta? Las claves de las temperaturas récord. Explica que a las concentraciones de gases de efecto invernadero que el planeta sufre desde hace años, se ha sumado en 2023 otros factores como el fenómeno del Niño y la erupción del volcán Unga Tonga. Pregunto, ¿cuáles países son los mayores emisores de gases? ¿Quiénes sufren las consecuencias? Con esto doy término a mi participación. Gracias por su atención y continúa con ustedes la profesora Diomira. Uno de los principales pilares de la Agenda 2030, el objetivo es lograr la prosperidad económica para todos. La erradicación de la pobreza extrema es un objetivo fundamental de esta agenda. La prosperidad implica la oportunidad para todos los ciudadanos de acceder a la educación, a la salud, al empleo y a otros derechos fundamentales que hacen que la vida cotidiana sea más llevadera. El propósito de la prosperidad es que todas las personas puedan desarrollar su potencial y disfrutar de una vida digna. Pero para lograr estos objetivos de la agenda, implica que debemos fomentar la educación, la conciencia ambiental para que las futuras generaciones puedan vivir en un mundo mejor. Pero también esta propuesta o este objetivo se enfoca en la parte también ambiental. La verdadera prosperidad no se basa en la explotación desmedida de los recursos naturales, sino en la capacidad de los seres humanos en vivir en armonía con la naturaleza. Esto implica que somos parte de un ecosistema interconectado y que nuestras acciones tienen un impacto en el medio ambiente. Para ello, para poder lograr esta armonía, se necesita la sostenibilidad y adoptar prácticas respetuosas con el ambiente, que es fundamental para asegurar la sostenibilidad duradera. Esto implica que todos nosotros, ciudadanos del planeta, debemos colaborar no solamente con el cuidado del ambiente, sino también en la participación, en la voz activa, para que se establezcan políticas de parte de los gobiernos para que incluyan programas y aspectos económicos que incidan en la prosperidad de cada ciudadano. El otro aspecto de esta agenda que también es importante es la paz. ¿Y qué implica la paz? Implica trabajar en eliminar barreras y garantizar igualdad de acceso a los recursos y servicios básicos. Si las personas no tienen acceso a estos recursos y pelean por esos recursos, pues no va a haber paz, va a haber conflicto. Y lo estamos viendo ahorita en la actualidad. Conflictos por los recursos como el agua, recursos, peleas por el aspecto energético, por los espacios, por las finanzas. Entonces, el que no tenga acceso a estos recursos, pues no va a haber paz duradera en este planeta. Otra cosa importante de la paz es fomentar el respeto a las religiones, a las culturas, al fortalecimiento del diálogo, que son aspectos fundamentales para alcanzar la paz. La paz requiere la voluntad de las personas para contribuir a su construcción y la existencia de oportunidades para acabar con la pobreza y la desigualdad. Una de las barreras para que la paz no se dé es la violencia, los conflictos, la inseguridad que estamos viendo en nuestro mundo. Y esto obstaculiza el progreso de erradicar estos problemas, como ya mencionamos, la pobreza, la educación y la salud. Para lograr la paz es necesario fomentar la inclusión social, es decir, aceptar y tolerar las prácticas, las culturas, las religiones, las creencias, las diferentes opiniones, y no aceptar la discriminación y respetar los derechos humanos. Se requiere un Estado que tenga instituciones sólidas y garantice la transparencia y la justicia. Esto quiere decir que sea un Estado fuerte en propiciar el Estado de Derecho, en las cuentas claras, la transparencia y que todos los ciudadanos tengan acceso a los servicios legales.
Mi visión crítica de estos dos aspectos en cuanto a la paz y en cuanto a la prosperidad es que todos estamos involucrados en la construcción de estos dos objetivos. Es decir, no solamente es el gobierno, sino también los ciudadanos. La educación es muy importante porque la educación nos ilustra, nos ilumina para seguir los senderos propios de las políticas, de cómo crear estas políticas que benefician a toda la humanidad. Por eso estos dos aspectos son muy importantes. Muchas gracias. Si bien la conformación de lineamientos basados en la Agenda 2030 se establecieron por la finalidad de lograr la disminución de estas desigualdades hasta extinguirlas. Por lo tanto, el trabajo conjunto de la finalidad de estos propósitos no solamente es establecer lineamientos participativos, sino que ir más allá de lo que se espera en el cumplimiento de criterios. Por lo tanto, la visión crítica del trabajo en conjunto presenta elementos que buscan establecer la evaluación de posturas que cada sociedad ha tomado y cómo puede generar el cambio transformacional. Por lo tanto, uno de esos criterios es la justicia social y equidad. Evaluar cuáles son los factores que han permitido el avance de los problemas o limitantes de aquellos grupos vulnerados de cada sociedad, lo que va a permitir la transformación sistémica, es decir, establecer la evaluación de esos lineamientos y cómo podemos transformar, promoviendo la participación activa que garantice los derechos de todas las personas, al igual que las responsabilidades, generando el enfoque interseccional, es decir, qué podemos hacer como sociedad y qué es lo que ha permitido esa desigualdad de los grupos minoritarios, es decir, cómo la opresión y la discriminación puede permitir que se vulneren sus derechos, lo que conlleva a su vez el cuestionamiento de la participación del sector privado, es decir, cómo las empresas han logrado el cumplimiento de lo que es el desarrollo sostenible, como sociedad podemos establecer las políticas públicas de participación para disminuir aquellas barreras que lamentan o que generan daños en el ecosistema. A su vez, el fortalecimiento de la solidaridad global implica la participación de todos los estados, es decir, como sociedad y como grupos debemos promover que se disminuyan las barreras de opresión, discriminación en todas sus formas, pero también establecer lineamientos políticos que garanticen el derecho de cada persona de manera conjunta con los estados participantes, lo que conlleva a su vez el análisis crítico de poder. ¿Cuáles son aquellos factores que han permitido que aún en la actualidad, en pleno siglo XXI, año 2023, 24, perdón, que permite que se disminuye el libre desenvolvimiento de los derechos de las personas? Por lo tanto, abocando estos parámetros de trabajo en conjunto, ¿cómo va a permitir o cómo va a incidir en el proceso educativo de cada sociedad? Lo primero es que va a influir en la pedagogía crítica, es decir, todo sistema educativo debe permitir a los estudiantes desarrollar el pensamiento crítico, el desarrollo de percepciones, por lo tanto, que eso forme parte del proceso interactivo en los grupos colaborativos. A su vez, el enfoque inclusivo y equitativo. ¿Qué están haciendo las instituciones o las sociedades en el desarrollo del lineamiento del derecho a la educación para que toda persona sin discriminación o consideración de sus capacidades pueda tener acceso a ella? Lo que permite el vínculo con la comunidad y la acción social, es decir, cómo las sociedades o instituciones civiles pueden involucrarse en la transformación del sistema educativo para lograr la integración de esos conocimientos a la práctica, logrando la equidad de la teoría y la práctica en el proceso formativo. A su vez, permite la justicia social y equidad. Esto debe ser un lineamiento dentro del parámetro de la praxis pedagógica que todos los docentes y sistemas educativos puedan promover el estudio de la equidad, cómo ser la participación ciudadana desde las aulas de clase, lo que a su vez es pertinente considerar la transformación curricular. Lo que hace 50 años era una innovación en el proceso educativo, hoy necesita ser modificado para responder a las necesidades actuales. Lo que es pertinente y muy importante es la transformación curricular, es decir, generar la adaptabilidad de nuevos parámetros que incide en la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Todo esto permitirá el trabajo en conjunto de que podamos, como sociedad, optimizar las capacidades de los ciudadanos, alcanzar los objetivos e ir más allá de la innovación transformadora social.